¿Cómo están? Espero que estén bien. Mi nombre es Alejandro Segura Chávez, licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara, México. Agradecer específicamente y puntualmente a Carlos por esta invitación, también a todas las personas que ven este video desde Argentina y de cualquier otra parte del mundo. Vamos a hablar del complejo de Edipo. ¿Cómo no hablaremos del complejo de Edipo? Bueno, pues no va a ser un resumen, no va a ser una recapitulación, porque seguramente si estás en este punto viendo este video es porque ya algún profesor te lo explicó, ya lo leíste de Freud, ya leíste un poco de Lacan sobre ello, ya lo dialogaste con algunos amigos, vamos, ya tienes una noción a qué nos referimos. Así que no me voy a centrar en qué es el complejo de Edipo, sino vamos a verlo desde la filosofía, cómo podemos entender precisamente el complejo de Edipo. Hay un traspaso que se entiende en la historia de la filosofía que es del mito al logo. Y aquí hay que hacer una, irónicamente, desmitificación del mito, que no es algo peyorativo ni malo, porque regularmente decimos en nuestra vida cotidiana, eso no es verdad, eso es un mito. Como si se tratara de alguna clase de chisme, no sé cómo le conozcan en Argentina, pero de difamación o alguna clase de bochorno social que está expandido como un rumor. No es así como se entiende el mito en filosofía. El mito serían aquellos relatos sobrenaturales que ayudaban a las personas en su momento a darle un sentido al caos del mundo. Es decir, que antes del siglo VI, porque recuerden que para la mayoría de los historiadores en filosofía el primer filósofo fue Tales de Mileto, es decir, que previo a Tales de Mileto, pues la forma de entender por qué pasaban las cosas era dándole una explicación a alguna deidad, ¿no? Es que el Dios hizo que lloviera, es que el Dios X hizo que ocurriera tal evento, es que el Dios X no quiere que yo logre esto en la vida, no sé, cualquier cosa siempre recurriendo a un capricho divino. Pero va a ser, al menos registrado, digo, puede que haya otro que no lo hayan concebido, pero va a ser Tales de Mileto en el siglo VI, quien se pregunte ya en un plano de logos. ¿Y qué es el logos? Pues de conocimiento, en un plano de que, ok, no vamos a meter en esta fórmula la idea de Dios, de ninguna clase de ente sobrenatural, sino a partir de la razón veremos qué podemos sacar, ¿no? Así que se pregunta, pues, ¿de qué estarán constituidas todas las cosas? Y a ese concepto, como una función de X, le llamó arché o arché. ¿Sí? Eh, bueno, él comenzó a pensar bastante, quería llegar a esa unidad, proponía que era el agua, otros tantos proponían que era el fuego, Empédocles pues que era el agua, el fuego, la tierra y el aire, ¿no? Bueno, aquí lo interesante no fueron sus respuestas, porque obviamente ya tenemos una tabla periódica que nos da una respuesta más amplia. Lo importante no fue su respuesta, lo importante fue la pregunta, que ya aterrizaba al ser humano como alguien que podría darle un orden al caos fenoménico. Dicho esto, pues que la obra de Sófocles, que es Edipo Rey, de la cual parte Sigmund Freud se inspira para postular su complejo de Edipo ya en la teoría psicoanalítica, que bien sabemos que sin saber este personaje pues mató a su padre que no sabía que era su padre y se quedó con su madre que no sabía que era su madre, ¿no? Por eso es una tragedia. Dicho esto, que estamos hablando de una creación literaria para darle una explicación al comportamiento infantil, por decirlo de esta forma. Dar una explicación a el por qué, y es un ejemplo burdo, por supuesto, pero para aterrizarlo, del por qué el niño finge estar enfermo para que esa noche su madre lo cuide y no esté con su padre. Vamos a dejarlo así. El mito. Es obvio que es un mito esto. ¿Por qué es un mito? Porque no podemos aterrizarlo al campo de la razón empírica, ¿sí? Por ahí Mario Bunge, que hace bastantes críticas al psicoanálisis, es lo que dice, cómo es posible que el psicoanálisis se funde en un mito. Lo que no sabe es la importancia que tiene el mito realmente para
darle explicación a las cosas. Esto es algo que vengo manejando desde años. Luego pueden consultarme si quieren sobre las críticas del psicoanálisis y la epistemología del mismo. Yo tengo, a mi juicio, pues varias respuestas a estas críticas prematuras, me parece. Bueno, no es el caso de este video, solamente les digo que el mito no es algo malo. Se ha fetichizado como algo negativo, como que todo debe ser la razón y lo empírico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la ciencia, con su constante falta, ya sea una falta horizontal o algo que yo llamo la falta vertical o estructural de la misma, que es todo un rollo filosófico que yo abordo desde Kant, pero insisto, no es el video el punto para abordar esto? Bueno, ¿qué es lo que pasa con esa falta? Pues nos hace bien el mito. ¿Por qué? ¿Qué función tiene el mito? Precisamente en estos días he estado leyendo a Jordan Peterson, quien es un psicólogo canadiense junguiano, ha leído de forma notoria y con seriedad a Jung y dice lo siguiente: el mito no es protociencia primitiva, es un fenómeno cualitativamente diferente a la ciencia. Podría considerarse descripción del mundo con respecto a aquellos aspectos que son consensuadamente aprehensibles, eso es de la ciencia, ¿ok? O especificación del modo más eficaz para alcanzar un fin dado a un fin definido. Está hablando del uso de la ciencia, ¿no? Del descubrir verdades y entonces darle una aplicación técnica. El mito puede verse más acertadamente como descripción del mundo puesto que indica para la acción. El universo mítico es un lugar para actuar, no un lugar para percibir. ¿Qué nos está diciendo Peterson con esto? Que el mito no trata sobre si hay verdad o no hay verdad en este mito. Por ahí Lacan decía que si un etnólogo, sin saber nada previo del psicoanálisis, llegara con un círculo de psicoanalistas, pues que dirían que raros estos psicoanalistas, estos analistas, que se tragan a su padre a pedacitos, ¿no? Y lo introyectan en el estómago. Qué raro. Pero pues Lacan era bastante concienzudo de esto, de que esta parte del mito no es para describir una realidad, es para que eso te ayude a describir lo que sí puedes describir o lo que sí puedes ver, que es un fenómeno pues cotidiano, ¿sí? Dicho de otro modo, pues que el mito sí sería un pseudo problema, como lo dicen los positivistas. Sobre todo, Wittgenstein en el libro del Tractatus Lógicos Filosóficos nos va a venir a decir que él no viene a ponerle un límite al pensamiento, sino al lenguaje. ¿Qué va a decir? Bueno, que hagas proposiciones válidas. ¿Cuáles son las proposiciones válidas? Que si yo digo afuera está lloviendo, que yo pueda salir y observar, en efecto, que afuera está lloviendo. Pero si no, pues es un pseudo problema. Por lo tanto, Dios es un pseudo problema, porque por su mera definición no hay forma de comprobarlo empíricamente. Bueno, eso es lo que nos dicen los positivistas, que después Wittgenstein tiene un traspaso más a lo metafísico en 1953 con su libro Investigaciones Filosóficas, pero insisto, no es el punto aquí. Entonces, ¿el mito tiene sentido o no tiene sentido? Claro que tiene sentido, porque el mito no se refiere a una realidad empírica, sino que es un recurso para entender lo que por sí mismo lo empírico no puede y entonces actuar. Listo. Por eso es importante el mito. Que no se nos olvide que el psicoanálisis nace de un médico neurólogo que es Sigmund Freud. Cuando no encontró otra explicación médica a una parálisis, pues ve que el método catártico ayuda y entonces surge el mito del complejo de Edipo después. Nada, es lo que les quería aportar, que no veamos con malos ojos al concepto de mito, sino con buenos, porque es lo que nos ayuda, como dice Peterson, a actuar allí donde, si nos esperamos a la tecnología posible para descubrir empíricamente algo, pues nos vamos a quedar parados y el mundo necesita solucionar problemas. Muchas gracias.